Listo, iniciamos. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a este primer curso de emprendimiento de seguros. Lo hicimos como una manera de seguir fortaleciendo todo ese acercamiento que estamos teniendo con ustedes y de igual manera también para dar un poquito más a conocer nuestro proyecto de oficinas delegadas. En este caso, comentábamos por ahí también en algunos de los materiales que les hemos hecho llegar, el, el tema de emprendimiento en seguros, finalmente es pues tener tu propio negocio, porque la cartera de clientes, la estructura que vas generando, pues es justamente eso, es iniciar un negocio, iniciar tu propio negocio, porque eh, muchos de ustedes ya lo han vivido. De pronto los clientes le compran a la persona, no tanto a una compañía en particular o no tanto a un lugar como tal, sino que el acercamiento, la asesoría, el servicio que tú les proporcionas se convierte en un activo que podemos ir estructurando para que en el mediano, en el largo plazo, sea una empresa como tal. De pronto cometemos algún error al ver seguros como un empleo, como una profesión, y cuando logramos hacer esa transición hacia la estructura de una empresa, podemos tener un crecimiento mucho mayor. Obviamente el asunto del emprendimiento pues es justamente el crear esa... eh, ¿Por ahí alguien levantó la mano? Perdón. Ah, les comentaba, de pronto comentamos ese error de darle un enfoque erróneo al tema de seguros. Quiero empezar esta plática justamente tratando de separar los distintos esquemas en los cuales nosotros podemos ejercer una actividad. Eh, Esto no significa que algún esquema tenga que ser mejor que otro. Creo que cada uno tiene sus propias ventajas, sus propios beneficios, pero aquí es importante que el asunto de seguro lo vayamos posicionando en el lugar que realmente corresponde. Tenemos, por ejemplo, el esquema de empleado. Bueno, utilizamos nosotros este esquema cuando trabajamos para una persona o para una institución y a cambio de ese servicio que nosotros prestamos, recibimos un salario. Eh, Estamos en un esquema de autoempleado cuando nosotros mismos creamos la fuente de trabajo o la actividad que desarrollamos. Eh, y normalmente esto es cuando tenemos un negocio propio y la diferencia, en este caso, entre ser empleado o ser autoempleado, pues en este caso como autoempleado, pues no existe el sueldo, sino que trabajo yo para mí mismo. Normalmente este esquema se utiliza en las personas que son profesionistas, por ejemplo, un médico, un abogado, alguien que desarrolla un mecánico, eh, alguien que desarrolla una actividad y por sí solo, pues obviamente tiene la forma de poder crear el ingreso necesario. Por lo general, bueno, la mayoría de las empresas inician con una persona siendo autoempleado. Eh, en este caso, el siguiente nivel sería la forma de empresario, que bueno, sería una persona que es la que se encarga de gestionar y direccionar una empresa, teniendo objetivos, poniendo medios para que se lleven a cabo esos objetivos. Ahora,
Aquí ocurre que muchas de las veces, si nosotros estuvimos en un esquema de empleado, por lo general brincamos a ser autoempleados cuando empecemos a trabajar por nuestra cuenta. Algunos de ustedes ya han hecho ese salto, ese cambio de anteriormente haber estado en un esquema de empleado, ahora ya se les estaría a ustedes considerando como autoempleados. ¿Por qué? Porque ya trabajan de manera independiente dentro de todo este esquema de seguros. Sin embargo, sobre todo aquí en seguros, nosotros hemos visto un fenómeno que se repite de manera frecuente. Y es que muchas de las veces hay agentes que llevan pues toda una vida, toda una trayectoria en el mercado de seguros y siguen siendo autoempleados, no logran transitar a ese medio de ser empresario por una serie de errores que se van cometiendo y que justamente es el, el motivo, la idea principal de toda esta plática. ¿Cuál es la diferencia entre ser empleado y ser empresario? Bueno, ya lo dijimos, la principal diferencia, como autoempleado, prácticamente el negocio soy yo mismo. Hablando del lenguaje de seguros, yo cotizo, yo emito, yo cobro, yo prospecto, yo hago toda la gestión. Y aquí en la parte, cuando nosotros empezamos a hablar de ser empresario, ser emprendedor, no necesariamente tenemos que iniciar con la idea que de pronto todo el mundo tenemos cuando hacemos la mención de formar una empresa. No, no necesariamente tenemos que iniciar con una gran estructura. Basta simplemente con que nosotros mismos vayamos dando forma o justamente como aquí en la descripción lo mencionamos, debemos ir direccionando las actividades para que de una forma progresiva esta empresa vaya tomando forma. A muchos de ustedes en su momento les he comentado, por ejemplo, que llega un momento de la operación en donde ya no puedes seguir creciendo porque ya no te da tiempo de estar haciendo todas las actividades, y ahí es el momento de empezar a generar esa mentalidad de empresario para poder ingresar gente que te pueda estar apoyando. De pronto también, bueno, en algunas pláticas con algunos mencionan que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como que si contratas a alguien que te ayude, obviamente hay que pagar un sueldo y hay que pagar prestaciones y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, aquí también es donde nosotros debemos empezar a hacer esa transición de la manera de pensar y ver cuándo una erogación es un gasto y cuándo es una inversión. Cuando estamos en el esquema de autoempleo, pues obviamente todos los ingresos que se obtienen, pues normalmente son para uno mismo, para su propio beneficio, y no tienes que pagar sueldos, pagar nóminas, ni nada por el estilo, pero cuando tú erogas una cantidad para fortalecer tu operación, deja de ser un gasto y se convierte en una inversión, y a partir de ahí es que ya empiezas a pensar como empresario. Les comento, no, no necesariamente tienes que empezar a tener una gran estructura, no, no tienes que iniciar en un solo paso ya toda una empresa formada. Esto se va haciendo de forma progresiva. Eh, hice aquí también una de las principales características de cada uno de los esquemas. Les repito, no bueno, desde mi punto de vista, no creo que un esquema sea mejor que el otro. Simple y sencillamente, cada uno tiene sus propias ventajas o sus propias desventajas, como cualquier otra cosa. Por ejemplo, en el caso de empleado, pues una de las ventajas que tenemos es que tenemos un ingreso seguro, independientemente de las circunstancias, salvo que lo perdamos, pues dejamos de percibir ese ingreso.
pero eso es eso nos da una gran estabilidad que muchas de las veces en algún momento preferimos o priorizamos el tener esa estabilidad o ese ingreso seguro ante cualquier otra ante cualquier otro de los otros dos esquemas que se manejan. En el caso de autoempleado y empresario, obviamente no existe como tal, no existe ese ingreso seguro, no existe tampoco esa estabilidad de ingresos, o por lo menos no en el corto plazo. La forma de tener un crecimiento acelerado, bueno, en el caso de cuando tú estás bajo el esquema de empleado, salvo que ocurran circunstancias excepcionales, como por ejemplo que tal vez la empresa donde trabajes tenga un crecimiento exponencial, se abren oportunidades y se puede tener acceso a tener ese crecimiento en el corto plazo. En el caso del autoempleo del empresario, sí existe esa forma porque el resultado depende en la mayor medida, si no es que en el 100%, de nuestro propio desempeño. Si nosotros trabajamos, si nosotros hacemos bien las cosas, tendremos ese resultado de forma acelerada. Otra cosa también, por ejemplo, el tope de crecimiento, de pronto, hablando sobre todo en el asunto de ingresos, en el caso de cuando estamos como empleados, pues sí existe ese tope, salvo que exista ese ascenso, podemos empezar a tener crecimiento de ingresos, algo que en el caso de autoempleado y empresario tampoco tendríamos ese problema nosotros. La necesidad de invertir, de igual manera, siendo empleado, pues no necesitas invertir. ¿Por qué? Pues porque esa es una de las ventajas que se tiene al estar en este esquema de sueldo. Como autoempleado, muchas de las veces la inversión es solamente cuestión de gastos personales, como puede ser teléfono, tal vez gasolina para traslados. En el esquema de empresario, ahí sí se vuelve básico y necesario estar invirtiendo, ya lo mencionábamos ahorita, de pronto los primeros errores que cometemos es tener ese concepto de erogación y asignarlo de forma directa como si fuera un gasto, algo que no necesariamente tiene que ser de esa manera. En cuanto al tema de los resultados a corto plazo, pues en el caso de empleado lo tenemos de manera inmediata. En cuanto nosotros ingresamos a un trabajo, a partir de ese momento ya empezamos a generar dinero. En el caso de ser autoempleado y ser empresario, pues tarda un poquito más en que podamos empezar a tener los ingresos. Muchos de ustedes cuando han venido del esquema de empleado a ser autoempleados, pues ya traen una cartera de clientes, de pronto ya traen vencimientos y eso les da una gran ventaja para poder tener un resultado mucho más eficiente y mucho más rápido. En el caso del autoempleado, el resultado se da un poquito más en el mediano plazo, como les comento, en lo que empezamos a hacer esa prospección, ese seguimiento nuevamente. Y en el caso de siendo tu empresario, normalmente el resultado se tiene a un plazo mucho mayor, a un largo plazo. Si yo el día de hoy contrato a una persona, normalmente no voy a tener un beneficio de forma directa ese mismo día. Tengo que capacitarla, tengo que ayudarle a tener un desempeño independiente, tengo que especializarla y eso me requiere a mi tiempo, que también de una u otra manera es una inversión y ahí también es algo que hemos visto de pronto como muchas de las veces en un inicio nos cuesta trabajo hacer sobre todo ese tipo de inversiones en capacitar a las personas y en irlas formando. La parte de los mayores ingresos, pues obviamente también a nivel empresario es donde puedes tener la mayor parte de ingresos,
¿Por qué? Porque cuando tú vas formando una empresa, lo único que logras es reunir talentos, sumar, construir un equipo que a su vez puede estar trabajando de manera conjunta, lo cual, pues obviamente, si lo vemos nosotros de forma generalizada, pues se va generando ingresos mucho mayores que difícilmente una sola persona pudiera llegar a crear por sí sola. Un equipo de trabajo siempre va a ser mucho más eficiente que una persona de manera individual, independientemente de la actividad de la que estemos hablando. Un médico difícilmente podría atender tantos pacientes como su tiempo se lo permita. En cambio, si crea un concepto de alguna clínica, algún hospital donde pueda emplear a más personas para que atiendan también pacientes, pues obviamente esto se exponencia y esto tiene una capacidad de poder generar mucho más riqueza. En el caso de nosotros de seguros ocurre exactamente lo mismo. Si tú solamente eres quien está generando el ingreso, en la medida en la que puedas ir eh, ingresando gente a tu equipo de trabajo, pues va a ser mayor la posibilidad de que tengas para estar, a ver, por ahí alguien levanta la mano o se están equivocando. Creo que no. Perfecto. Ok. En este caso, el tema de emprendimiento también tenemos que eh, verlo bajo un enfoque muy objetivo y tratar de ser lo más apegados a la realidad con la finalidad de que podamos tener un mejor desempeño. Hoy en día, sobre todo, bueno, pues escuchamos mucho eh, la, las frases, la corriente que se genera, sobre todo en las nuevas generaciones, con la idea de ser uno su propio jefe, de nosotros mismos, tener un negocio, con el tema de redes sociales, pues obviamente viendo sobre todo la gente que se dedica a crear contenido, vemos que hay gente que, pues dentro de todo, de todo esto, de toda esta información que genera, en la gran mayoría de las veces, bueno, exhibe un nivel de vida de forma bastante importante, bastante interesante, y esto genera que sea también como una especie de aspiración, el que todo el mundo quisiéramos emprender y que todo el mundo quisiéramos tener o llegar a ese tipo de nivel de vida. Sin embargo, el error que cometemos es ver solamente la parte final de la fórmula. Por supuesto que todos podemos llegar ahí. Sin embargo, creo que la parte que no nos dicen es sobre todo el inicio, que es donde está la parte complicada. Vemos, por ejemplo, les comento en algún material de esta gente que vemos en redes sociales y de pronto nosotros asumimos que fue de un día para otro que lograron llegar a ese punto en el que están actualmente, pero todo va siendo de forma progresiva. Eh, hace poco estaba viendo un reportaje hay un artista que ha tenido un crecimiento bastante fuerte, no sé si lo han escuchado, se llama, bueno, el nombre es Santa Fe Clan, y ahorita está pegando con todo, por todos lados, y le está yendo bastante bien. Sin embargo, si nos metemos un poquito más a conocer de parte de su historia, pues nos dicen que desde los 7 años él ya empezó a tener un estudio de grabación, empezaba a crear o a grabar discos o música para los amigos. Él ya, o sea, ya estuvo metido desde hace bastante tiempo y es apenas hace poco que pudo hacer todo esto. Eh, la parte donde de pronto también nosotros
cometemos ese error, les comento, es de pronto ver solamente la parte final de la historia. Nada va a ocurrir de forma espontánea, nada se va a crear de un momento a otro. Esta es la parte que no nos dicen en cuanto al tema del emprendimiento. Bueno, escuché también esta definición que me gustó y me pareció bastante acertada, en donde, bueno, el emprendimiento es como este ejemplo. Tenemos, por un lado, un carrusel que todo el mundo lo vemos, sabemos que gira, es estable, seguro, es sencillo, puedes cambiarte de lugar, puedes moverte de un lado a otro, pero el resultado casi siempre va a ser el mismo. Y tenemos esa estabilidad, esa tranquilidad de saber que las cosas no cambian, que las cosas llevan un orden y que todo está bajo un estricto control de las circunstancias. La parte de emprender es como la montaña rusa, es todo lo contrario. Son altas, son bajas, es adrenalina, es riesgo, son pérdidas, son ganancias. Ese concepto de emprendimiento, digo, normalmente la gente que expone este tipo de temas eh, tratan de vender, como les decía, esa parte final de la historia. Y con esto tampoco me quiero ver yo fatalista ni nada por el estilo. Simple y sencillamente fue uno de las cosas también más complicadas que a mí en lo personal me tocó vivir. Eh, Les comentaba que, bueno, la idea es ir compartiendo con todos ustedes la serie de situaciones por las que en este caso hemos pasado como oficina y pues tratar de compartirlas con ustedes en ese sentido pues para que tengamos un mejor resultado. Esta parte de la historia, pues obviamente fue la que en su momento a mí me tocó experimentar. En un inicio tomé justamente, como les comento, la parte final de la historia de querer tener una empresa, de querer tener un negocio. Escuchaba historias de personas que lo habían logrado, pues que era algo pues que valía la pena intentarlo, ¿no? Cuando inicio yo con la oficina, pues obviamente me topo con una serie de situaciones como las que le estoy comentando, de venir, de tener un ingreso seguro a de pronto ahora ser yo quien tenía que estar pagando gastos, estar pagando nóminas. Sí tuvo un efecto de desánimo, por supuesto. Sin embargo, bueno, eh, como les comento, a final de cuentas, cuando logras darte cuenta que el resultado en realidad depende de lo que tú mismo hagas, es algo mucho más tolerable en un inicio. Y justamente, por eso les decía, me gustó esta descripción, son estas altas y esas bajas que de una u otra manera tenemos que darlas por sentado o bueno, le llamo yo presupuestarlas. Con algunos de ustedes también ya he tenido una plática similar al respecto, sobre todo en un inicio que me dicen, oye Rodrigo, es que los gastos me están alcanzando, necesito ingresos, esto no está funcionando, esto no está yendo hacia donde yo pensaba. Y bueno, nos topamos con esa situación que les comento. Eso nos pasa a todos o eso le pasa a todo mundo que inicia una empresa. Tenemos que dejar claro y entenderlo de una manera muy literal. Lleva tiempo esto del emprendimiento. eh, es una carrera de fondo y no de velocidad. Y sí tenemos que irla estructurando de forma progresiva. Eh, si a mí me preguntaran cuál sería la forma ideal, sobre todo en este tema de seguros, todos aquellos que están ahorita en el régimen de empleados, lo ideal sería que sigas con tu esquema de empleado y de forma alterna o de forma complementaria
vayas iniciando este negocio de emprendimiento, vayas creando tu oficina de seguros. De esa manera tienes esa estabilidad y de esa manera también puedes empezar a crear o a construir. Les decía, no se tiene que hacer la empresa de un día para otro, es cuestión simple, bueno, el primer paso es cuestión de enfoque, de mentalidad, de tener un plan y de irlo armando. Difícilmente nos vamos a levantar en la mañana y vamos a decir, ya tengo hoy una empresa y ya está funcionando. Esto lleva su tiempo, lleva su proceso y lo ideal es que lo vayamos llevando a la par, porque el crear una empresa, pues obviamente también, como mencionábamos, requiere una inversión no solamente de dinero, también de tiempo, también de conocimientos en alguno de los casos. Ahora, ¿por qué emprender en seguros y no en alguna otra, en algún otro eh, sector? Bueno, por ahí en uno de los materiales que mandó Jared, hacía mención a esto del estudio de Mafre, en donde, bueno, México es una de las economías emergentes que a nivel Producto Interno Bruto tiene la menor penetración o la menor participación del sector de seguros en su economía. Por lo tanto, está ubicado como uno de los 10 mejores países o por lo menos más atractivos para las compañías de seguros para poder tener un mayor crecimiento. Resulta un poco difícil de poder creer que de pronto economías eh, con un Producto Interno Bruto mucho menores que el de México tengan una penetración de seguros mucho mayor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso incluso de Ecuador, que son economías mucho más bajas y el porcentaje de su Producto Interno Bruto, en el caso de México, anda sobre el 2.7%, es decir, de toda la riqueza que se genera en México, 2.7% corresponde al sector de seguros. Esto nos habla que siendo un giro o que está catalogado dentro de los giros financieros, pues si tienes una economía fuerte, lo lógico es que el sector financiero también estuviera eh, pues fortalecido, por lo menos que estuviera explotado, algo que no está ocurriendo en México. Economías como, por ejemplo, como les comentaba, en el caso de Ecuador, de Colombia, que son economías mucho menores que México, ellos tienen arriba del 10%, lo cual pues habla de algo bastante bueno para ese tipo de economías. ¿En qué va de la mano tener un sector financiero y sobre todo de seguros sólido a nivel macroeconómico? Bueno, pues te habla precisamente que en caso de alguna situación adversa, de algún desastre natural, de alguna crisis, pues tu economía está justamente asegurada y va a poder hacer frente ante cualquier situación. Eh, Aquí en México, lo que hemos visto nosotros es, este problema se suscita por dos principales razones. La primera es el promedio de edad de los agentes de seguros. Aquí en México, el promedio de edad es de 65 años. La segunda, que no ha existido una renovación de este sector. Por ejemplo, nosotros vemos cada año estadísticas donde nos dicen que cada año de las universidades se gradúan X número de médicos, X número de ingenieros, de abogados, y existe una renovación de ese sector o de cada uno de los sectores. Hay algunas carreras que incluso han tenido que dejar de impartirse por la saturación que se tenía en el mercado.
En el caso de los agentes de seguros ocurre totalmente lo contrario. No solamente no se renuevan, sino que obviamente también por la edad alta que se tiene del promedio de los agentes, en lugar de estar creciendo o renovándose, se está disminuyendo. Entonces, hay una oportunidad muy fuerte, por un lado, por la baja penetración a nivel mercado, y por otra, los agentes de seguros cada vez están desapareciendo por cuestiones naturales de la edad. Más o menos para que nos demos una idea nosotros, bueno, aquí les anoté 3 datos principales que son de los seguros que normalmente más se utilizan. En el caso de los vehículos, que es donde nosotros hemos estado, el 70% de los vehículos que ustedes ven en la calle no tienen seguro. Solamente 3 de cada 10 están asegurados y el promedio es de 5 a 7 años, modelo, los que cuentan con póliza de seguro. Es decir, normalmente los únicos que se aseguran son los vehículos más recientes. Si nos fuéramos un poquito más allá al mercado, pues nos daríamos cuenta que justamente ese 70% corresponde a vehículos de más de 5 o de 6 años modelo. Es un mercado que normalmente ya no se explota. Por ahí ha habido plataformas que han surgido a falta de agentes de seguros que han venido creando cosas diferentes o formas diferentes de hacer las cosas para poder llegar a ese mercado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso de los agentes que estamos? Por lo general, nos centramos en ese 30% de vehículos que cuentan con seguro y por ahí incluso en una de las pláticas que teníamos de gastos médicos, les mencionaba que en el caso de autos, de pronto ya no es tan necesario hacer la parte de la prospección porque normalmente la mayoría de tus clientes son clientes que ya conocen de seguros o que ya han estado asegurados. Hemos dejado de ir por ese mercado inmenso que tenemos, del 70% que no cuenta con póliza. Se agudiza un poco más el problema porque, de hecho, bueno, a pesar de que solo 3 de cada 10 están asegurados vehículos, es el producto de seguros que más se vende en México. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de los seguros de vida, solamente el 15% de la población cuenta con un seguro de vida, algo que tendría que ser básico, algo que tendría que ser un producto de primera línea. Un claro ejemplo también es la forma, por ejemplo, en la que nosotros operamos. Muchos de ustedes tienen clientes, cartera de clientes de autos, pero difícilmente les han ofrecido una póliza de gastos médicos, una póliza de vida, y nos hemos centrado solamente en el seguro de auto. Ahí también estamos perdiendo una parte importante de negocio. En el caso del seguro de gastos médicos, de igual manera, solamente el 10% de las personas en México cuenta con una póliza de gastos médicos. Con el asunto de pandemia vino a hacernos un poco más conscientes de la necesidad que se tiene de contar con pólizas de seguros. En México fue uno de los países que mayor decesos tuvo a consecuencia de los padecimientos por COVID y en gran medida se debió a la falta de medicamentos o a la falta de una atención correcta. ¿Por qué? Porque pues, la gente no tenía póliza de gastos médicos, tampoco tenía recursos, tenía que ir a atenderse a las instituciones públicas. De pronto pasó que antes de pandemia por ahí hubo unos temas de cuestiones políticos que se desapareció el sistema de seguro popular que se tenía, no quedó totalmente armado el nuevo y bueno, la saturación de los hospitales pues provocó que
que se tuvieran consecuencias devastadoras. Y bueno, este también es uno de los motivos o de la necesidad que les comentaba de tener una economía con una penetración importante en el tema de seguros para que justamente cuando ocurran este tipo de situaciones, las personas, las economías no, no se vean tan afectadas y puedan hacer frente a las situaciones. Al final de cuentas, el tener una póliza de seguro, pues es tener justamente un respaldo económico para hacer frente a adversidades. Y esto es la misma fórmula a nivel macroeconómico. ¿Cuáles son uno de los principales errores que cometemos al iniciar un emprendimiento al inicio de nuestro proceso de dejar de ser solamente empleados, autoempleados y empezar a convertirnos en empresarios? El primero y el más grande de los errores es no tener un objetivo, es decir, a algunos de ustedes también en algún momento les he preguntado si tienen estructurado o si tienen por lo menos anotado cuánto es su objetivo de ventas para cada uno de los meses o en este caso para el año, como lo quieren medir. Es importante tener ese objetivo porque, bueno, hay una frase que también me gusta mucho que dice que ningún viento favorece a un barco sin rumbo. Y es verdad. Si no tenemos un objetivo, pues no vamos a saber si estamos haciendo bien las cosas o si las estamos haciendo mal. Es algo básico que sepamos exactamente hacia dónde queremos llegar. De pronto, cuando he tenido pláticas con algunos que me dicen, es que pues ya llevo 5 meses o ya llevo 3 meses en esto y veo que esto no mejora, los gastos están alcanzándome y pues yo necesito hacer algo al respecto porque pues no puedo continuar así. Finalmente, se debe de contar con este objetivo y mejor aún todavía, otro de los errores sería que no tenemos un plan para poder llegar a ese objetivo. Esto va de la mano. Una vez que yo tengo un objetivo, que sé qué es lo que quiero, pues lo que sigue es justamente trazar la ruta, cómo pienso llegar de donde estoy, del punto A al punto B, a donde quiero llegar. Tengo que hacer un plan, no solamente de mi trabajo, sino de mis gastos, de organizar mi vida, de cómo pretendo llegar a ese objetivo. Aquí es al no tener un objetivo ni un plan, es ahí donde nos alcanzan todos esos gastos que a muchos los han hecho desistir y han decidido mejor regresarse al esquema de empleo y volver a una situación en la que pues se sientan mucho más cómodos, ¿no? Les repito, no es que sea malo el tener uno u otro, sino que de una u otra manera los casos que he visto yo, pues hace poco por ahí platicaba con alguno de ustedes de que ya habían llegado a ese punto en donde se empezaba a visualizar el resultado y de pronto ya no se tuvo la paciencia de continuar y se dejó descuidado y se vino abajo todo el trabajo que ya habíamos hecho. Debemos de tener un plan, debemos de saber cómo vamos a hacer para poder llegar a ese resultado. Algo también que de pronto cometemos errores es no ir midiendo el resultado, es decir, si yo no mido lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, pues no lo voy a poder mejorar. Todo lo que podamos medir, lo vamos a poder mejorar. Estamos nosotros a nivel RM2 trabajando mucho el esquema de sistematización y justamente lo hacemos con esa finalidad de poder medir si las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo de la manera correcta o si las estamos haciendo de la manera eficiente. Hay que tener ese proceso de mejora continua en donde no por el hecho de que hayamos o de que hagamos algo de una cierta manera significa que está
hecho correctamente, muchas cosas las podemos ir mejorando. Tenemos, por ejemplo, esta situación con el tema de las cotizaciones y las emisiones hoy en día. Tenemos por un lado los accesos directos a las compañías, a los portales de las compañías, y tenemos por otro lado el multicotizador. Es normal que de pronto yo ya estoy acostumbrado a entrar directamente al portal de la compañía. Cuando nosotros ofrecemos la opción de multicotizador, en donde en un solo paso te ahorra tiempo, te ahorra esfuerzo y te agiliza mucho tu operación, de pronto insistimos en seguir utilizando los esquemas que ya conocemos. Eh, Medir el resultado justamente es ver este tipo de cosas. No necesariamente porque lo hagas de una manera significa que sea la forma ideal. Siempre tenemos que ir mejorando, siempre tenemos que ir actualizando, optimizando cualquier recurso que nosotros tengamos. Otro de los errores que también se comete es no establecer un horario de trabajo. De pronto, cuando estábamos o cuando estamos nosotros en un esquema de empleado, pues obviamente tenemos un horario definido y sabemos que tenemos que cumplir con ese horario. Una vez que salimos de ahí, pues ya nosotros somos libres del tiempo y ya no es necesario que estemos pendientes de las actividades, salvo que tengas un puesto clave o un puesto de confianza, es que a lo mejor sí tengas que estar pendiente, pero por lo general, mientras yo estoy en mi hora de trabajo, tengo que ser responsable del resultado. Al final de él, pues ya es totalmente independiente. Y de pronto cuando entramos, sobre todo al esquema de autoempleo, pues caemos en el error de creer que nosotros mismos manejamos nuestro propio tiempo, que somos nuestros propios jefes, que nadie más tiene que estar o que no tenemos que estar rindiéndole cuentas a nadie. Eso es un error porque de igual manera tenemos que aprender a autodisciplinarnos y a establecer un horario de trabajo. Si bien es cierto que en el tema de emprendimiento dejas de tener horarios eh, tan estrictos o tan fijos y que los puedes ir adaptando. Es una ventaja el que tú puedas adaptar tu horario de trabajo o que puedas hacer esa combinación entre tu trabajo y tu vida personal, pero necesariamente tenemos que ponernos tiempo diario y tiempo efectivo de trabajo. Si yo en un inicio, porque ya estoy en casa o porque ya no tengo que reportarme o presentarme a algún lugar en particular, es muy tentador de pronto el simplemente pues acortar esas jornadas de trabajo, y a veces si trabajaba 8 horas diarias, termino trabajando 5 o 4. Debemos de autodisciplinarnos, y si bien es cierto que podemos mover esos horarios, sí es importante que dediquemos una parte del día a hacer actividades, sobre todo actividades importantes que nos generen un resultado. Una parte importante sería el estar justamente midiendo esos resultados que estoy teniendo y ver el avance que estoy teniendo con respecto a el alcance del objetivo que estoy buscando. Otro de los grandes errores también les comento es no delegar o no aprender a delegar y pretender hacerlo todos nosotros. He visto compañeros, agentes de seguros, como les comento, que llevan toda una vida en este negocio y al día de hoy siguen siendo autoempleados, con carteras importantes, con recursos que les podrían permitir darse la oportunidad de poder contratar a alguien para que les ayude. De pronto siguen estancados todavía en esa parte de ser ellos quien hagan toda la operación, y de pronto por ahí pues, los comentarios son muy frecuentes o muy similares en la mayoría. No contratan una asistente porque ellos consideran que se puede equivocar. Para eso es importante capacitarlos.
No piden que nadie más hable con los clientes porque sienten que el cliente el único que le tiene confianza es a él. Cuando, bueno, a final de cuentas, parte de hacer ese emprendimiento es justamente el tener un equipo de trabajo que funcione de manera conjunta y no de manera personalizada. Si tú no delegas, va a ser muy difícil que puedas crecer. Prácticamente eh, llega un punto en el que tu operación te rebasa, te limita y ya no puedes multiplicarte, ya es imposible que puedas seguir creciendo y lo único que ocurre es que de una u otra manera también este efecto del por qué la penetración de seguros a nivel macroeconómico no ha crecido es justamente porque llega un punto en el que ya esas carteras, el único trabajo de la gente es conservarlas o administrarlas. Ya no se está yendo más allá, ya no se está creciendo. Dentro de toda esta serie de pláticas que iremos teniendo, obviamente una de las ideas es justamente empezar a ayudarles a ustedes a armar su propio objetivo, a desarrollar su plan, a establecer estrategias que les ayuden a medir su resultado para saber qué tanto podemos seguir mejorando las cosas. Eh, a empezar a ver las necesidades cuando sea importante, ya que tengamos que invertir en personas que nos apoyen para la operación. En un inicio, pues obviamente nosotros creemos que no es necesario porque pues a lo mejor nosotros podemos hacer todo esto y es entendible, es incluso hasta una forma importante de poder hacer las cosas. Sin embargo, créanme, en algún momento la operación crece, la operación nos rebasa y debemos detectar en qué momento, más allá de estarnos ahorrando, por llamarlo, por decirlo entre comillas, en no pagar un sueldo, en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo. Si nosotros ya dejamos de hacer algunas actividades por simplemente administrar o si nosotros estamos eh, usando nuestro tiempo en hacer cuestiones que a lo mejor alguien más podría apoyarnos y nosotros hacer actividades de mayor valor, en ese momento es donde nosotros tenemos que justamente tener esa forma de irlo identificando para poder empezar a tener todo este desarrollo que buscamos. Dentro del esquema de oficinas delegadas, obviamente nosotros diseñamos un sistema de compensaciones que les permita a ustedes poder tener ese margen de operación, esa forma de ingresos que permita crear equipos de trabajo. Lo que nosotros buscamos con todo este esquema es justamente que, les decía por ahí en uno de los materiales, estamos replicando un modelo de negocios que utiliza tanto ANA Seguros como Qualitas. Ellos lo hacen de esa manera. Las oficinas que ustedes ven de Qualitas a nivel nacional no son necesariamente 100% oficinas de Qualitas, son oficinas delegadas, es decir, existe un representante que sería el empresario o sería el dueño de esa oficina y que actúa a nombre de Qualitas o con todo el respaldo de Qualitas. Es el modelo de negocio que nosotros estamos implementando, pero obviamente creo que lo principal es empezar a ayudarles a ustedes a formarnos en este tema de verlo como tal, como un negocio, como una oficina propia de ustedes, que en conjunto con nosotros podemos ir teniendo una mayor penetración. El esquema de compensaciones está diseñado para justamente para que ustedes tengan vendedores, tengan equipo de trabajo administrativo y que ustedes mismos vayan creando todo esta empresa que a final de cuentas se estará convirtiendo en algo bajo este enfoque como lo estamos manejando nosotros. Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda.
Igual, nada más argumentando todo lo que nos platicaste, también nosotros estamos trabajando para que eso pueda ser un hecho y estamos trabajando en los sistemas, en capacitarnos también nosotros para que podamos todos avanzar. Perfecto. A lo largo de las siguientes sesiones que tendríamos, iríamos profundizando más con el tema del plan, con el tema del objetivo. Lo iríamos haciendo de una forma progresiva para que lo que ustedes consideren que les puede ser de utilidad lo puedan aplicar y vayamos pues ahora sí que caminando juntos en todo este proyecto. Igual les voy a compartir en mi estado el link de YouTube para, bueno, si quieren volver a escuchar la plática, estará ahí en estos próximos días. Perfecto, nos estamos viendo entonces. Buen día a todos. Bye.